Conexión, soy Tatiana Alemán, estoy junto a Mabel Huertas y como lo habíamos adelantado antes de la pausa, vamos a hablar del cáncer, una enfermedad que ataca a muchísimas familias todos los días, a muchísimas familias peruanas y que la situación es mucho más dolorosa cuando ataca a un pequeño, a un niño, a un adolescente en el hogar. Motivo por el cual hay un grupo de padres de familia que le están solicitando enérgicamente al Congreso de la República que apruebe una ley de cáncer infantil. Mabel nos comentaba, Mabel, tú nos decías antes de la pausa que hay cerca de 1.800 nuevos casos de cáncer de niños y que no todos llegan a ser atendidos, no todos llegan a recibir la atención que requeriría tratar esta enfermedad. Así es, porque se diagnostica muy tarde. Yo creo que para poder entender este problema que aterroriza a padres de familia y sobre todo aquellos que tienen escasos recursos, deberíamos hablar con quien ya tenemos al teléfono, con María Lumbre Figueroa. Ella es presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. La discusión que se va a dar mañana en la Comisión de Salud es vital para la atención de estos 1.800 niños. Señora Lumbre, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes. Muy agradecida a ustedes también. Cuéntenos, por favor, en principio, ¿cuál es la realidad en nuestro país? Sabemos las cifras, pero no sabemos el padecer de los padres de familia para que estos niños puedan ser atendidos por un sistema de salud que lamentablemente no es mentir, es mediocre y es de muy difícil acceso. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es una situación alarmante, crítica, desalentadora, diría yo, y como usted lo ha dicho, mediocre, ¿no? Cada año debutan niños y cada año las probabilidades de sobrevivencia es muy poca. ¿Por qué? Porque la mayoría no hay una prevención, no hay programas de prevención para estos niños, no son detectados a tiempo y cuando son detectados tienen que pasar toda la penuria. Primero, el triste es saber el diagnóstico, que a veces en la mayoría de los casos no se detecta inmediatamente, se demora, hay casos en que demoran 1 mes, 2 meses en ser diagnosticados, porque no hay atención indicada, no se puede hacer la punción en el momento preciso y rápido que requiere el paciente. Entonces, esto hace que la enfermedad vaya avanzando y generalmente cuando van a emergencia. Y en la emergencia es otro lugar crítico para un niño, porque como no hay una ley que los proteja, la mayoría de esos niños ingresan por emergencia, ingresan con los demás niños de otras patologías. Y esos niños ingresan neutropénicos, con fiebre muy alta y con sangrados. Es la manera en cómo ellos se detecta la enfermedad, en la mayoría. Son muy pocos los casos que son detectados a tiempo. Lamentablemente van ya cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Y esa es la penuria de pasar en una emergencia donde tienes que ver cómo el niño se revuelca de dolor. Sí, dígame usted. Sí. ¿Aló? Señora Lumbre. Sí, no, justamente sobre el diagnóstico y la importancia, Sí, te escuchamos, Tati. Parece ¿Me que hay escucha, un señora delay. Lumbre? Parece que hay un delay, pero sí te escucha. Ah, perfecto. Señora Lumbre, no, justamente sobre la importancia del diagnóstico que usted hablaba y que lamentablemente se diagnostican las enfermedades, el cáncer, de manera tardía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en provincias? ¿Hay la suficiente capacidad para diagnosticar el cáncer infantil o las familias tienen que viajar necesariamente a Lima para poder realizar los diagnósticos? No, necesariamente tiene que viajar a Lima. No hay otra manera. No, en los hospitales, son muy pocos los hospitales al interior del país que tratan a niños con cáncer. Generalmente todos los hospitales que atienden acá, tanto de salud como en MINSA, están concentrados acá en Lima. Por eso es insuficiente, no hay capacidad de atención de esos niños. ¿Y eso qué supone para la familia? Dígame, no le he entendido. ¿Eso qué supone para la familia? Me imagino tener que movilizarse, separarse en principio y tener recursos económicos para poder estar en la ciudad capital el tiempo que se requiera. Ya, para la familia, primero que todo, el primer impacto es el impacto emocional, porque la mayoría de los casos
son familias que tienen otros niños, ¿no? Entonces, el primer impacto es saber que tu hijo está mal, saber que tienes que viajar a Lima, y la parte económica es fundamental. La mayoría de estos padres, si bien en el caso de salud cuentan con el seguro y en el caso del MINSA también, pero el seguro básicamente obviamente cubre el tratamiento, pero de ahí la enfermedad es una enfermedad a largo plazo. Las recaídas se presentan continuamente en este país. Aparentemente la enfermedad debe ser tratada en 2 o 3 años, pero generalmente en este país, por no llevar a cabo bien los protocolos, porque no hay camas, porque no se los atiende a tiempo, siempre el niño tiende a recaer y muchos abandonan el tratamiento por la parte económica. Claro. Los papás todos los días tienen que estar en un hospital porque el tratamiento lo exige. Y tienen abandonan que dejar sus trabajos, o sea, es un sacrificio muy, muy grande, es un shock para la familia y el Estado ahí debería, por supuesto, ayudar, sobre todo si estamos hablando de niños. ¿Qué es lo que busca este predictamen que se va a discutir en la Comisión de Salud? Lo que busca es un apoyo integral, la detención temprana del cáncer, ¿no? Busca también un apoyo económico para los padres que tienen que básicamente quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Porque requiere que tanto el papá o la mamá estén dedicados al niño. Entonces, esta ley los va a ayudar económicamente para que reciban por lo menos una ayuda económica durante toda la etapa del tratamiento. Y que mejore lo que es la infraestructura, la atención del niño, que se detecte a tiempo esta enfermedad, que no haya tantos muertos. Cada mes yo le doy mi concepto, cada vez a mes yo asisto solamente en un hospital, ¿no? Solamente en un hospital a 5 o 6 fallecimientos de niños, hasta más podría decirlo yo, cada mes. Esa es la realidad. Esta ley contempla la descentralización, por ejemplo, para que más familias no tengan la necesidad de viajar, de movilizarse, separarse y puedan ser atendidas en sus propias localidades. No, porque no existen hospitales. Los hospitales para atención de los niños con cáncer están concentrados en Lima. Lo ideal sería pues que hubiera una desconcentración, que hubiera hospitales exclusivamente donde se pueda, donde cada hospital también se atiendan a pacientes oncológicos niños, ¿no? No existe, no hay. Habrá 2 hospitales, creo que es Arequipa, si no me equivoco, Chiclayo quizás, pero no hay más. Por eso es que casi todos se tienen que venir acá a Lima. Es importante entonces destacar que esta ley busca un fin de justicia social, ¿no? Y es elemental inclusive, es proteger al niño y darle todo el apoyo, tanto en recursos médicos como en recursos económicos, a la familia hasta que el niño, el adolescente, cumpla 18 años. Yo le pido por favor regresar con los detalles de esto que se va a discutir mañana. Es importante que sea de conocimiento público y de que reciba todo el apoyo y que a ver si el Congreso se hace pues, ¿no? Porque estamos esperando que se ajusten a la realidad, que respondan a una realidad. No puede ser que los niños en nuestro país se mueran de cáncer porque los diagnosticaron tarde, porque tuvieron que viajar desde el interior hasta la capital, con padres que a veces renuncian a sus trabajos o son despedidos porque tienen que estar ahí 24 horas, los 7 días de la semana, protegiendo a sus hijos, tocando puertas para que puedan ser salvados. Pausa y volvemos. En nuestro país, 1.800 niños y adolescentes resultan afectados con cáncer cada año. 446 nunca se llegarán a diagnosticar, van a morir sin saber que tenían cáncer. Y de los que quedan, pues el 20% simplemente abandonarán el tratamiento porque es carísimo y supone un gran esfuerzo para la familia. María Lumbre Figueroa es presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. Continuamos hablando con ella porque mañana se va a discutir el predictamen de la Ley de Cáncer Infantil en la Comisión de Salud. Señora Lumbre, ¿cuáles son los puntos, los pilares de este predictamen? Bueno, los pilares de este predictamen es que con este predictamen se va a garantizar y dar prioridad a los niños con cáncer, ¿no? Eso es lo fundamental y que va a permitir que los padres de familia
ante esta situación económica que se vive con esta enfermedad, puedan gozar de un bono, de que les otorguen la licencia con goce de haber a los padres, ¿no? Y que se cree un programa integral, ¿no?, de atención a los niños oncológicos hasta los 18 años, y sobre todo que aquellos que no tienen el seguro van a poder ser atendidos en cualquier hospital sin necesidad de contar con un seguro. Entonces eso sería algo que va a tener un gran beneficio para el niño, para los padres, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí, y es importante que mañana en la Comisión de Salud, son 4 proyectos de ley los que anteceden este predictamen, hay una voluntad, hay una intención y esperemos que mañana esto pueda ser aprobado. No puede ser que los niños en nuestro país mueran porque ni siquiera fueron diagnosticados, y usted hablaba del centralismo, de la cantidad de padres que tienen que viajar a la capital con sus familias o en muchos casos dejando a sus otros hijos para que los niños puedan ser atendidos. Y la verdad es que al escucharla, probablemente muchos en este momento se estén preguntando, ¿pero cómo? ¿Ya no hay una cobertura de salud para los niños con cáncer? ¿Eso no existía? ¿Cómo funcionaba hasta el momento? Como no ha existido, realmente no ha existido. Simplemente todo ha sido centralizado acá y, como yo le mencioné, con todas las limitaciones. Todos estos años los niños con cáncer sufren eso. Yo quisiera hacer un llamado a los señores congresistas, que la mayoría quizás sean padres, y sin necesidad de ser padres, yo creo que la prioridad de un ser humano es el amor al prójimo. Y acá estamos hablando de niños, niños que han sido totalmente, digamos, dejados, abandonados, y es en ese momento que estamos ante una situación también crítica por la pandemia, que debemos mirar a otras patologías como son los niños con cáncer. Esperemos que esta mañana este dictamen de ley sea reflexionado, sea impulsado y se promulgue esa ley, ¿no? Porque va a ayudar a este país a que seamos mejores seres humanos. Y que Señora Lumbre, usted hablaba de beneficios económicos también para los padres de familia que tienen que dejar sus trabajos, que tienen que cambiar de ciudad, cambiar de vida y asumir una serie de costos adicionales. De Explícanos gastos un poco más a adicionales. detalle de estos beneficios económicos para directamente los padres. El beneficio económico es que ellos van a gozar, pues, de una licencia donde se les va a pagar, ¿no? Ese sería el gran beneficio que ellos tendrían, porque los gastos son inmensos. Para empezar, la mayoría no tiene acá familiar y tienen que pagar un alquiler, tienen que los pasajes, la alimentación. Con esto que les va a ayudar a ellos durante toda la etapa del tratamiento poder recibir una mensualidad, ¿no? Es una gran ayuda para ellos. Bien, señora Lumbre, esperemos entonces que mañana tengamos noticias positivas desde el Congreso de la República con esta ley que lo único que busca es poner al niño por delante. Muchísimas gracias. Nuevamente era María Lumbre, presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer.